Hola, buenas tardes. No sé si me veis porque yo no me veo. Sí, sí, te vemos. ¿Sí? Vale, pues estupendo. Pues nada, ya pasa la hora de la siesta, que es la hora fatídica para mí y para muchos. Y nada, a pesar de los tiempos que corren, pues vamos a hacer esta actividad que yo creo que es importante mantener la sociedad con estos congresos. El tema que se nos ha encomendado pues es un tema complicado, con mucha controversia, que no hay realmente las cosas están claras, no sé si están claras. Y para eso contamos yo voy a moderar la mesa con la ayuda del doctor La Cueva y contamos con Marcos Bruna y con... Y con el doctor López del Hospital Clínico. Fernando López. Fernando López. Total, que bueno, pues aquí hay muchas cosas de las cuales se puede debatir. Hay muchas publicaciones, es un tipo de tumor esofagogástrico que queda en las fronteras, el verdedocardias. La decisión quirúrgica a veces se puede tomar o no en la cirugía, lo que pasa es que lo ideal es llevar un plan bien hecho. Los tipos de reacciones pueden variar y la infectomía y el abordaje también. Van a hablar el doctor Bruna y el doctor López durante 7-8 minutos les hemos dado para que planteen su punto de vista y sobre todo qué es lo que hacen. Entonces, bueno, pues luego abriremos aunque solo tenemos media hora, un tiempo corto de preguntas para la audiencia si quiere preguntar. Como estoy viendo a Marcos, ¿quieres empezar tú? Que te veo no, Ramón. Fernando, no. Ramón, empieza ¿No? Fernando. ¿Primero Fernando? Sí. Vale, pues Fernando. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale, voy a compartir la pantalla. Empezamos con la presentación. Primero, bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme. La Sociedad Valenciana de Cirugía también la oportunidad de compartir estos difíciles momentos con vosotros. Estuve hablando con Marcos sobre cómo nos repartíamos un poco el tema para no pisar un poco la charla, ya que tenemos poco tiempo, y a mí se me encomendó hacer el tema de la situación actual a nivel global. Se te oye demasiado flojo. ¿Muy flojo? ¿Me escucháis? ¿Ahora bien o no? En voz baja. ¿Me escucháis en voz baja? Pues un segundito, a ver si podemos arreglarlo. Ahora. Fernando, mejor. ¿Se me escucha ahora mejor? Ahora mejor. Sí, perfecto. Vale, pues volvemos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Vale, de acuerdo. Fundamentalmente, los cirujanos, cuando nos encontramos con este tipo de tumores, pues tenemos ahora mismo que plantearnos varias cuestiones. La primera, la definición, el cambio que ha habido en la definición en los tumores de Sieber tipo 2. Segundo, estos pacientes, fundamentalmente, la mayoría, desgraciadamente, lo vamos a coger en un estadio avanzado, y entonces nos tenemos que plantear qué tipo de tratamiento neoadyuvante vamos a aplicar. En la parte quirúrgica, pues, de la cual va a extenderse un poco más Marcos, pero bueno, pues fundamentalmente, ¿qué tipo de abordaje vamos a hacer? ¿Qué técnica quirúrgica hemos planeado en ese paciente según los hallazgos clínicos? ¿Qué tipo de reconstrucción va a tener? Y sobre todo esto teniendo en cuenta la funcionalidad y la calidad de vida que el paciente va a tener con todos estos gestos que vamos a hacer. ¿Qué es Sieber 2? En los cambios en la definición que he hablado al principio, fundamentalmente desde el año 2017, con las nuevas guías, la nueva reclasificación TNM, en su 8ª edición, como veis aquí, varios artículos publicados en Cirugía Española por nuestro compañero de la Sociedad Valenciana, Javier Scritch, y otros muchos artículos donde realmente hay un cambio en la clasificación de los tumores de la unión esofagogástrica, en los cuales ya prácticamente han retirado el Sieber tipo 3, que lo consideran como gástrico, y lo que nos dicen fundamentalmente es que el Sieber 2, el que era 1 centímetro y menos 2 centímetros por debajo de la unión esofagogástrica, tiene que ser considerado como una estadificación esofágica de cáncer esofágico. Fundamentalmente, nosotros vamos a definir los tumores de la unión esofagogástrica como aquellos tumores que están, cuyo epicentro están más 2 centímetros y menos 2 centímetros de la unión esofagogástrica. ¿Qué pros y qué contras tiene esta clasificación? Bueno, pues durante muchos años ha sido una clasificación anatomquirúrgica que ha sido capaz de predecir la supervivencia, como ya he dicho. Disculpe, doctor López. Está bloqueada la presentación. ¿Perdón?
la ponencia, que la tienes que poner, o sea, estás compartiendo lo que es la diapositiva, pero no la presentación. Ah, ¿no sale la presentación? No, no se ve. O sea, solamente se ve la primera diapo. Ah, lo siento, pues no sé, que ahora mismo... Vamos Es, a ver. es, es porque tienes que abrir la presentación en vez de la diapositiva, lo que es la presentación en sí. O sea, cuando tú le das a compartir pantalla, Vosotros veis eh, ahora mismo la primera, pero no veis esta diapositiva, la segunda. no. No, Eso es porque primero tienes que abrir la presentación y acto seguido compartirla. Vale, no, lo he hecho sí, exactamente. Lo que pasa es que no sé si ahora Ahí, se ve. ahora perfecta. ahora perfecto. Ahora. Bueno, pues fundamentalmente iba por esta diapositiva donde había dicho que la clasificación anatomoquirúrgica, sí ha sido una clasificación anatomoquirúrgica que ha predicho muy bien durante mucho tiempo la supervivencia de los pacientes. ¿Qué contras tenía esta clasificación? Pues fundamentalmente que no nos predice qué extensión en la resección tenemos que hacer, tampoco predice qué linfadenectomía debemos hacer y a veces en tumores voluminosos, y os pasará a vosotros también, es difícil establecer qué SIVER tiene porque no se sabe muy bien dónde está la unión esofagástrica y dónde está el epicentro. En cuanto al tratamiento multimodal, bueno, pues siempre nosotros aquí en Europa somos más partidarios de la quimioterapia y ya saben que en los anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, son más proclives a la quimio-radioterapia. Las ventajas que cada grupo tiene es que uno dice que tiene menos mortalidad postoperatoria, que no irradiamos al paciente y que aumentamos la supervivencia con respecto a cirugía solo, en el caso de la quimioterapia. En el caso de la quimio-radioterapia, que se produce un mejor control local de la enfermedad, que hay un aumento de las respuestas patológicas completas, no hay un aumento, según los defensores, de la morbimortalidad y que, por supuesto, también aumenta la supervivencia con respecto a la cirugía. Bueno, los dos estudios más importantes que hay en cuanto a quimio-radioterapia es el CROSS, que demostró que con respecto a cirugía sola tenían ventajas de supervivencia, si bien en el grupo de adenocarcinoma en concreto la ventaja no era tan grande como en el grupo de epidermoides. Y el otro grupo, el otro estudio es el FLOT, que fundamentalmente lo que quería era demostrar la superioridad que existía con este esquema versus el tradicional esquema MAGIC de Cunningham que hemos utilizado durante todo el tiempo en cáncer gástrico. Las limitaciones del CROSS que tenía antes, que realmente, como ven ustedes, solo tiene prácticamente un 30% en ambos grupos de tumores de anemia esofagástrica, el FLOT 4, pues incluía casi 56%. Esto es un resumen simplemente de todos los ensayos clínicos que están en marcha o han sido publicados con respecto a la quimioterapia o la quimioradioterapia o la combinación entre ambos comparando que están en marcha y hay muchos de ellos pendientes de resultados y aquí, por ejemplo, está bien se resume en un artículo publicado en nuestra revista de Cirugía Española. Fundamentalmente, como he dicho antes, nosotros, ¿qué hacemos? Pues fundamentalmente nosotros no hacemos quimio-radioterapia, no irradiamos al paciente, pensamos que probablemente tengamos menos disminuciones en las complicaciones quirúrgicas al hacer anastomosis en sitios irradiados o probablemente irradiados y que parece que el patrón de recidivas parece sistémico, entonces pues parece más razonable dar quimioterapia que no una terapia local, pero si bien es cierto que hay argumentos para los dos tipos de cosas y bueno, y es válido ambas opciones. En cuanto a la parte quirúrgica de la cual se extenderá un poquito Marcos, evidentemente, pues las tres cosas que tenemos que tener en cuenta, que son el abordaje, la técnica quirúrgica y la linfadenectomía, pues efectivamente están todas relacionadas. Una va a depender de la otra según vayamos eligiendo, según el plan que tengamos, y va a depender fundamentalmente del estadio tumoral, edad y comorbilidades IPS del paciente y la histopatología del tumor y hasta dónde va a llegar ese tumor dentro del esófago. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía? Bueno, pues son, por supuesto, conseguir una resección R0 con unos márgenes que, según los estudios, pueden estar entre 2 y 5 centímetros de distancia del margen proximal, tener un margen circunferencial libre y tener una linfadenectomía adecuada. A mí me ha parecido muy adecuado, muy bueno, este esquema que Simon Lowe, que es el artículo que ustedes seguro conocen, en el cual, pues, fundamentalmente hace dos grupos de pacientes, en los cuales uno es aquellos pacientes que no son localmente avanzados y de bajo riesgo en cuanto a su histología y que nos dice que podemos hacer una resección limitada, lo que era antes la gastrectomía polar superior con un poquito de esófago,
y hacer la reconstrucción según pensemos. Y en los localmente avanzados plantear una gastrectomía distal pues extendida o esofagectomía, en su caso, en función de la afectación esofágica del tumor. ¿Qué hacemos nosotros en el clínico? Bueno, pues nosotros en el clínico hacemos una cosa muy parecida a lo que el esquema que le he puesto anterior. En aquellos tumores que no son localmente avanzados, es decir, T1 y T2 y N0, en los que la histología es de bajo riesgo y el paciente es de alto riesgo, que tiene pues, un score alto, sobre todo utilizamos el Surgical Risk Score, hacemos una resección limitada, una resección esofagástrica transiatal. En aquellos tumores que están localmente avanzados, fundamentalmente lo que nos va a marcar la decisión de un tipo de cirugía u otro va a ser la afectación, la cantidad de esófago afecto que hay. Más de 3 centímetros, intentamos hacer una resección transtorácica fundamentalmente, y menos nos vamos inicialmente a una resección transiatal. Esto siempre dependiendo un poquito también del borde quirúrgico que mandamos intraoperatorio que nos vaya dando negativo para hacer la anastomía. En cuanto aquí a la nefranectomía que he puesto, mediastínica, fundamentalmente, cuando hacemos una transiatal solo hacemos el grupo bajo mediastino inferior, y cuando hacemos una transtorácica hacemos el del 107 al 112 e intentamos no hacer los 106, los recurrentes laringeos, a no ser que estén afectados. En cuanto a la reconstrucción, pues los objetivos de la reconstrucción, que sea segura, que el paciente tenga una calidad de vida con ella, que sea funcional y que evite sobre todo el reflujo biliar. Hasta ahora, nosotros en las resecciones limitadas hemos hecho una esófago-gastrectomía. En las gastrectomías extendidas hemos hecho una esófago-yeyunostomía en Iderlux, y en las esofagostectomías hemos hecho pues una quillama normal, un tubo, una plastia de quillama, bien Maceum o Tibor Lewis. Y he puesto esta doble asterisco porque estamos pensando y vamos a empezar a reconstruirlo con el doble track, porque creemos que puede tener ventajas con respecto al vaciamiento, a la pérdida sanguínea y al reflujo biliar. Por lo tanto, vamos a empezar próximamente a hacer las reconstrucciones con el doble track. Y cuestiones que quedan no resueltas. Si el PET de forma sistemática en el estudio preoperatorio ayuda en la estadificación para decidir sobre todo la linfadenectomía, si se puede hacer una preservación del estómago distal en los localmente avanzados, eso implica no hacer la linfadenectomía de los grupos 4, 5 y 6, y qué hacer con la enfermedad oligometastática. Son cuestiones que hay mucha bibliografía y que por supuesto son difíciles de abordar, y estaríamos aquí varios días hablando de ello. Simplemente dar las gracias por su atención y dispuesto a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias, Fernando. Si te parece, Marcos, cuando estés preparado puedes empezar. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cirugía, a Ramón, a Javier y a Fernando por vuestra introducción y por la magnífica presentación, Fernando. Yo voy a ir muy al grano. Tú has hecho un buen repaso de todo lo que es el tratamiento, digamos, quimioterápico, neoadyuvante, adyuvante de este tipo de tumores y un poco el abordaje. Y yo voy a hablar de lo que se me pidió en cuanto a pros y contras de cada una de las estrategias quirúrgicas de las que disponemos de una forma general. Tumores de unión gastroesofágica, controversia y un problema muchas veces dentro del quirófano que nos obliga a tomar decisiones intraoperatorias en base a la extensión del tumor. Está claro que para los tumores tipo 1 de SIBE, la esofagectomía es el procedimiento adecuado en la mayor parte de los grupos. Los tumores tipo 3, la gastrectomía suele ser el abordaje de elección, pero la duda surge en los tumores de tipo 2. ¿Cuál es la mejor estrategia quirúrgica entonces en este tipo de tumores? Pues bueno, no está claro. Hay estudios que intentan analizar si es mejor una gastrectomía, si es mejor una esofagectomía, y al final concluyen que tanto una u otra realizada en centros con experiencia y evaluando bien los resultados en cuanto a términos de supervivencia, mortalidad y resultados oncológicos de radicalidad, si lo haces bien en tu centro y te va bien, pues haz una esofagectomía, y si haces una gastrectomía, pues haz una gastrectomía. Estamos esperando este ensayo clínico, aún nos queda tiempo y probablemente la evidencia que nos reporte nos ayude a dar respuestas a este tipo de situaciones. Intentando dar respuesta a la pregunta que nos compete en el día de hoy,
lo ha presentado antes Fernando. La técnica quirúrgica que tenemos que realizar tiene que buscar y garantizar hacer una resección R0 con un margen radial, proximal y distal del tumor libre, ofrecer una linfadenectomía adecuada con por lo menos 15 o 20 ganglios resecados, con una adecuada calidad de vida y unos estándares de muerte y mortalidad en base a lo publicado. Podemos dividir la estrategia quirúrgica en 3 etapas. La primera y no menos importante, que es la operabilidad y resequabilidad, que debemos hacerlo de una forma individualizada en cada paciente, optimizando su estado para prepararle para la paliza que le vamos a dar. Luego, la fase receptiva, acompañada de una linfadenectomía extensa y correcta acorde a la localización del tumor, y posteriormente una fase reconstructiva que irá en función de la fase receptiva previa. La operabilidad, el paciente es operable, tenemos que evaluar desde un punto de vista multidisciplinar la calidad de vida del paciente, su estado nutricional, el estado de la anemia y todos aquellos factores que pueden influir de una forma significativa en el resultado. Del mismo modo, evaluar la resecabilidad y siempre tener valorados y preparados todos los escenarios posibles ante una posible extensión de la cirugía intraoperatoriamente. Dentro de la cirugía, un amplio abanico de posibilidades, muchas veces el 7,5, nos quedamos cortos o no llegamos a la hora de la resección y la reconstrucción. Y un poco siguiendo el esquema que también Simon Lau y que Fernando ha presentado, bastante semejante, esto es lo que nos podríamos plantear en cuanto al abordaje quirúrgico. Tumores pequeños localizados incluso en pacientes de riesgo, podríamos valorar la resección esofagástrica limitada, aunque en nuestro grupo, en muchos de estos pacientes, optamos por una resección más ampliada tipo Ivo-Ruiz. En aquellos pacientes con tumores más avanzados, T3, T4 y ganglios positivos, o tumores con factores de riesgo histológicos, podemos optar entre la gastrectomía total, la esofagectomía, gastrectomía parcial y la esofagastrectomía total. La fase reconstructiva irá acorde a cada una de estas fases receptivas y un poco el esquema de lo más utilizado en cuanto a la fase reconstructiva está aquí. Resección limitada, esofagostostomía, normalmente acompañada de una técnica antirreflujo. Si usamos la técnica de la gastrectomía total extendida, normalmente se suele reconstruir con una esofagostomía ni de Rux. Y si usamos el Ivo-Ruiz, una gastroplastia, en algunos casos la interposición colónica, si hemos tenido que resecar más parte del estómago, y cuando realizamos una esofagostostomía total, lo normal es confeccionar una coloplastia con acceso transmediastínico, retroesternal y anastomosis cervical. En los tumores de bajo grado y pacientes con riesgo elevado, podemos practicar una resección limitada, está oncológicamente aceptada, pero en casos muy seleccionados, como he dicho, de tumores pequeños, pacientes frágiles, y teniendo en cuenta que la anastomosis va a quedar en el mediastino inferior y estas anastomosis a veces dan problemas. Evidentemente no accedemos al tórax, con lo cual la repercusión cardiopulmonar de estos pacientes es menor. Como contras esta técnica, la linfadenectomía es limitada y los pacientes a los que nos hacemos una técnica antirreflujo van a presentar esta complicación en el postoperatorio. Aquí tienen una imagen donde hacemos la reconstrucción de la esofagostomía. En este caso, a nivel torácico, estamos seccionando el esófago y ahora posteriormente confeccionaremos una anastomosis esófago-gástrica, término lateral, cubriendo la anastomosis con un flap con este diseño, un flap seromuscular que cubre la parte distal del esófago que queda en el paciente, creando así una válvula antirreflujo que previene de una manera eficaz el reflujo gastroesofágico, que es uno de los caballos de batalla en este tipo de cirugía. En este caso, el flap se realizó a través de una toracoscopia en prono con el abordaje torácico izquierdo. Cuando pasamos a tumores más avanzados o tumores con alto riesgo histológico, las 3 posibilidades de forma general que disponemos son la gastrectomía total, la esofagostomía parcial y la esofagostomía total. Nosotros, como les comentaba anteriormente, preferimos la esofagostomía parcial tipo Ivo-Ruiz, en la con un acceso abdominal y otro transtorácico realizamos una completa linfadenectomía, como pueden ver en el vídeo. En aquellos pacientes frágiles sí que hay que extender la linfadenectomía en mediastino, probablemente la disección transietal sería una opción. Este tipo de resección nos permite abordar tumores de todo tipo, digámoslo así, hacer una linfadenectomía más radical, sobre todo a nivel
mediastínico, resecando los ganglios del 107, incluso el 106, bronquiales, incluso en algunos casos nosotros realizamos la linfadenectomía recurrencial del lado derecho. Permite obtener márgenes amplios de resección, menos de un pin postoperatorio, aunque existe el riesgo de tener problemas de hernia de hiato a través del orificio hiatal, el reflujo gastroesofágico de la plastia y un mal vaciamiento de la misma. En cuanto a la fase reconstructiva, si realizamos una esofagastectomía parcial, nosotros abogamos por la confección de una anastomosis mecánica circular por cirugía mínimamente invasiva. Se introduce el Alvil dentro del esófago proximal y confeccionamos la anastomosis circular a través de una pequeña toracotomía que nos permite la extracción de la pieza quirúrgica. Normalmente la anastomosis la realizamos de un calibre entre 25 y 28 milímetros. Otra opción, en aquellos pacientes en los que tenemos que resecar más porción gástrica y la gastroplastia sería insuficiente para realizar la reconstrucción, empleamos una coloplastia corta intratorácica en el que ascendemos el colon transverso normalmente, después de realizar la anastomosis intraabdominal cologástrica, ascendemos el colon a nivel torácico y confeccionamos la anastomosis terminolateral de la misma manera que la realizamos en la esófago-gastroplastia de Liebowitz. Aquí ven cómo queda la anastomosis en este tipo de reconstrucción. Y otras opciones descritas pues, son el double track y el merendino, que bueno, la experiencia en esto es dificultosa y un poco hablan, en base a lo que ha comentado Fernando, decir que esta anastomosis con este I1 aquí tienes que conseguir un buen segmento de intestino para que te llegue con viabilidad y a veces pensamos que puede tener problemas de isquemia y demasiada tensión, por lo cual no sabemos hasta qué punto esa anastomosis es más segura que las que hemos presentado. En cuanto a la esofagastectomía total, que es una técnica de elección en tumores extensos e invasivos, es muy complejo y no debería estar indicada en pacientes frágiles porque no van a soportar probablemente este tipo de cirugía. Se realiza una anastomosis cervical, evidentemente la linfadenectomía es mucho más radical y los márgenes de resección son más amplios y existen pues, los riesgos de hernia de hiato si extendemos la plastia a nivel transmediastínico, retrasamiento de vaciamiento de la plastia, pumping o anemia. Aquí tiene un ejemplo de cómo queda la coloplastia en un tránsito. Marcos, perdona, tienes medio minuto, porque si no... Sí, voy terminando, gracias. Y esta es la valoración que utilizamos con el verde de indiazanina para evaluar la coloplastia. Por último, la astectomía total extendida la realizamos en tumores localizados más inferiores, en pacientes que son frágiles y no soportan el abordaje torácico y, pues, evidentemente, lleva una linfadenectomía más limitada y una anastomosis en el mediastino inferior que en muchas ocasiones puede dar problemas, como en este caso donde tuvimos una dehiscencia y nos obligó a la colocación de un stent para solucionarla. Aquí evaluamos la viabilidad del intestino, como decía anteriormente, con el verde indiazanina, y este segmento no es viable y no es adecuado para realizar la anastomosis. Por tanto, esta es nuestra experiencia. Tumores normalmente avanzados, sobre todo realizamos esofagectomía tipo Liebowitz, con una morbilidad del 40%, una morbilidad del 4% a los 90 días y una supervivencia a los 37 meses del 44%. Por tanto, para concluir, los tumores de unión esofágica tipo 2 son un reto y en muchas ocasiones puntos de controversia para los cirujanos que manejamos esta patología. Es importante individualizar y manejar a los pacientes desde un punto de vista multidisciplinar y conocer todas las técnicas quirúrgicas de las que disponemos para poder para afrontar, digamos, la cirugía con una resolución óptima. En nuestro caso, y a base a lo que también abogan nuestros grupos, pensamos que en pacientes con capacidad de soportar la cirugía, la esofagectomía parcial Liebowitz debería ser la técnica a emplear en los pacientes con tumores de la unión esofágica tipo SIDER 2. Muchas gracias. Bueno, no nos queda prácticamente tiempo. Aquí podemos estar hablando durante días. Los que se dedican a esto lo saben. Entonces, bueno, yo voy... ha dado opción si alguien quiere preguntar algo en la audiencia y si nadie pregunta nada, bueno, me ha llamado la atención una diapositiva que ha puesto Fernando y los vídeos que ha puesto Marcos. Fernando ha puesto una toracotomía y Marcos ha puesto laparoscopia y toracoscopia. El abordaje de este tipo de tumores, los dos que trabajáis en esto, ¿qué pensáis que debe ser? ¿Cómo se debe hacer? Yo personalmente pienso que hoy día este tipo de tumores hay que hacerlo a abordaje mínimamente invasivo.
bien tanto por laparoscopia como por toracoscopia. Otra cosa es que los hallazgos intraoperatorios o circunstancias intraoperatorias te obliguen a hacer una conversión a la vía abierta, pero desde luego el abordaje inicialmente creo que en ambos campos o combinados deben ser mínimamente invasivos. Marcos, ¿quieres comentar algo? Sí, yo pienso que estoy de acuerdo con Fernando. De todas formas, yo pienso que lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y si tienes experiencia en hacer la toracotomía, pues bueno, pues hacerlo, pero ser radicales. Evidentemente, la cirugía mínimamente invasiva en estos pacientes, sobre todo a nivel torácico, tiene una repercusión importante en el postoperatorio, con una mejora en cuanto a la funcionalidad respiratoria y motora, ¿no? Estos pacientes, la verdad es que someterse a una tracoscopia, el postoperatorio es mucho menos agresivo y más fácil de llevar que en una toracotomía. Muy bien. Otra pregunta que yo quería hacer, Marcos, tú has hablado incluso de la linfadectomía recurrente. ¿Tú crees que en un CIBER 2 que está allá abajo, que es un cardiaescudo, es necesario hacer la linfadectomía tan alta y tan extensa? Y Fernando, ¿opina tú también? Yo creo que probablemente no. El recurrencial derecho nosotros lo realizamos sistemáticamente cuando hacemos los tumores del esófago distal. Los adenocarcinomas distales lo incluimos en esta linfadectomía, el 106R. Pero bueno, en algunos casos seleccionados donde el componente ganglionar intratorácico o mediastínico es importante, pues pensamos que puede ayudar a estandarizar la técnica y a conseguir un mayor número de ganglios, que al final esto se ha visto que repercute en la supervivencia, y hay pacientes incluso en un 5 e incluso en un 10% hay afectación ganglionar en el mediastino superior, con lo cual en casos seleccionados del cardias tipo 2 se podría valorar. ¿Pero estos son pacientes que el estadiaje preoperatorio te canta algo o lo haces sistemáticamente? No, ya os digo, en casos seleccionados. Nosotros sí que lo hacemos sistemáticamente en el adenocarcinoma del tercio distal y pensamos que en el CIBER 2 probablemente en casos seleccionados podría hacerse esta linfadectomía del recurrente derecho. Yo es que creo que en el adenocarcinoma de tercio distal en concreto, bueno, efectivamente la posibilidad de tener metástasis en el mediastino superior es mucho mayor que el CIBER 2 conocido como CIBER 2 tal. Pero claro, el CIBER 2 puede ser un tumor cuyo epicentro esté en la unión esófago-gástrica y tenga mucha afectación prácticamente del esófago distal, por decirlo así. Entonces yo creo que va a condicionar un poco el hacer linfadenectomías del mediastino superior en dos cosas. El estudio preoperatorio, que efectivamente tanto por PET o por TAC te dé, o con endoscopia, te dé que haya sospechas de ganglios positivos ahí arriba. Y la segunda es la extensión que tengas del tumor, o sea, en la vertiente esofágica. Si está por encima de 4 o 5 centímetros, que prácticamente se equipara a un esófago distal, yo creo que es una posibilidad. Desde luego, efectivamente, son casos seleccionados, no se puede hacer una norma general en todos los pacientes y yo creo que efectivamente hay que individualizar el caso de cada uno de ellos. Sí. Muy bien. Yo una última pregunta, falta un minuto. Ramón, ¿me dejas hacer una pregunta, Ramón? De acuerdo, sí, Javier. Yo creo que hay dos puntos. Uno es en cuanto al diagnóstico. Yo creo que habéis hablado, pero realmente el diagnóstico de un CIBER 2 en el preoperatorio es complicado, porque hablamos de un tumor que en teoría emerge en un sitio que no hay una región anatómica. Está el esófago y está el estómago. Entonces, yo creo que es clave, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en el estudio preoperatorio pensar si ese tumor lo vamos a tratar como un tumor de esófago o un tumor de estómago. Y ahí tenemos una primera disyuntiva porque todos van a neoadyuvancia y no se trata igual un tumor de esófago y un tumor de estómago. Eso, a ver luego qué pensé. Y la segunda, yo tengo los datos del registro. He visto que teníamos 34 CIBER 2, de los cuales se trataron 32, y efectivamente 2/3 partes se han tratado mediante Ivor Lewis. Sin embargo, si vemos la literatura, cada vez el tratamiento de la escuela alemana de Sieber, que trataba los CIBER 2 con la gastrectomía total y la esofagectomía distal transhiatal, cada vez está ganando más adeptos. Los italianos han publicado su estudio multicéntrico y también hacían más Ivor Lewis, pero dicen cada vez más
sobre todo con menos de 3 centímetros, que podrían hacer el abordaje transdietal, y los franceses también dicen lo mismo. ¿Qué pensáis de estos dos aspectos que os acabo de comentar? Yo, si es un tumor que es un Ciber-2, vamos y va a soportar una cirugía, vamos a un Ivor Luis. Pensamos que es oncológicamente lo más correcto y estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, bueno, pues pensamos que lo que he comentado en la charla, en centros que tienen experiencia de hacer una técnica y eso le da resultados auditables y son correctos, pues debe elegir esa técnica. Nosotros somos partidarios de una esofagectomía tipo Ivor Luis porque pensamos que somos más radicales oncológicamente, extirpamos más ganglios y para el paciente pensamos que el mejor es un paciente que está en condiciones. ¿Fernando? Nosotros, vamos a ver, en tumores, efectivamente, aunque sean Ciber-2, fundamentalmente lo que nos marca, como he dicho antes, es la afectación esofágica. Si la afectación esofágica más de 3 centímetros, difícilmente, más los 5 que tienes que conseguir, difícilmente de vía transdietal vas a hacer una anastomosis segura sin hacer una aproximación transtorácica. Por lo menos es nuestra experiencia. En tumores que ya vemos que tienen más de 3 centímetros de afectación esofágica, planteamos una esofagectomía bien Ivor Lewis o bien McKeown en función de la experiencia cirujana. Vale, Ramón, yo creo que nos hemos pasado 2 minutos. No sé si quieres hacer algún comentario y habría que hacerlo. No, yo dar las gracias a los ponentes. Ha sido, bueno, hay todavía mucho que discutir ahí. Y Javier, cierra si quieres la mesa, que está todo más o menos bien. Yo también quiero agradeceros vuestro esfuerzo. Es un tema muy complejo. Yo sí creo, por lo que estoy viendo, que nosotros también hacíamos en los Ciber-2 más, como dice Marcos, el abordaje transtorácico, pero creo que es algo que puede cambiar. Creo que cuando sepamos realmente alguna técnica de biología molecular, que sepamos si se trata de un cáncer de esófago o de estómago, eso nos va a ayudar, pero sin lugar a dudas el tamaño en este caso yo creo que sobre todo sí importa, porque como decía Fernando, si el tumor es más de 3 centímetros, luego has de dejar un margen aproximado entre 5 centímetros. Eso no puedes hacer una anastomosis muy segura por la vía abdominal y probablemente haya que hacerlo transtorácico. Bueno, pues nada, yo quiero agradeceros mucho el esfuerzo que habéis hecho y sin más podremos dar paso a la siguiente presentación. Gracias. Bien, gracias.